Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Dylan camina por el jardín con Baran, ve los objetos apartados. Cuando le pregunta a Baran qué son, Baran dice que vaciaron el almacén y entregarán los artículos no utilizados a quienes los necesiten. Dylan no puede contenerse y se dirige a las pertenencias. En ese momento ve un caballo de madera que Baran usaba cuando era pequeño. Quiere reparar el caballo de madera, pero Baran lo descarta porque no es necesario. Pero Dylan dice, este juguete tiene mucho significado. Tu pasado sigue vivo en este juguete y será el mejor regalo para nuestro hijo. Por otro lado, Jasmine disfruta de su amor. Incluso le cuenta a su madre sobre Arun. Cuando su madre se acerca a ella con un poco de cautela, Jasmine se molesta y no sabe qué hacer. En la mansión, Dylan insistentemente quiere que le hagan un caballo de juguete de madera. Pero Baran no quiere aceptarlo. En ese momento ven a Kudret Bey. Dylan pregunta inmediatamente si este caballo será reparado. Kudret Bey también cuenta el recuerdo de este caballo. Dylan se entusiasma aún más, especialmente cuando se entera de que la madre de Baran quiere que él construya este caballo. Cuando Kudret Bey dice que es el primer regalo para su hijo, Baran dice que él mismo debería hacer el primer regalo de su hijo. Mientras tanto, Kudret Bey dice que Akif ha llegado y van a la sala de estudio. Dice que Sair, el hombre de Akif Zebair, no viajó al extranjero. Cuando Baran dijo que lo atraparía, Akif se enojó y dijo, como policía, es nuestro deber atraparlo. Sin embargo, Baran, no obstaculizamos a nadie. Él responde diciendo, haz tu trabajo. Cuando Akif sale del estudio, Baran le pregunta a su padre si hay algún progreso. Kudret Bey también afirma que Sair fue captado por la cámara y que es solo cuestión de tiempo que sean captados. Por otro lado, Dylan compró el caballo de madera y quiere reparar este juguete pase lo que pase. Incluso quiere intentar repararlo él mismo. Zebair fue encontrado por un pescador y el pescador le quitó la bala de la espalda. Aunque Zebair sufre mucho, soporta este dolor cuando le vienen a la mente los recuerdos con Baran. Luego, el pescador venda su herida y deja descansar a Zebair. Sin embargo, el sentimiento de venganza de Zebair es muy fuerte. Zebair se jura a sí mismo seguir siendo el alborotador de los Carabey. En la mansión, Dylan y Baran comenzaron a reparar el caballo de juguete. Mientras tanto, Dylan y Baran comienzan a pensar en el nombre de su hijo por nacer. Sin embargo, no pueden decidir y aceptar pedirle ayuda a Kudret Bey. Mientras tanto, cuando Dylan le muestra a Baran una parte del caballo que necesita ser limpiada, Baran agarra el brazo de Dylan, lo atrae hacia sí y lo besa en la mejilla. Por otro lado, Frat y Cian están esperando en el lugar donde Sair fue captado por la cámara. En ese mismo momento el poeta pasa por ese camino. Empiezan a seguir en secreto. Baran y Dylan continúan reparando juguetes juntos. Ambos están muy felices. Finalmente arreglaron el juguete. Finalmente lo pintan y pulen. Sin embargo, la interferencia de Dylan con Baran siempre hace que Baran se enoje. Pero esta es una ira dulce. Luego comienzan a investigar los nombres nuevamente. Mientras Frat y Cian siguen a Sair, Sair los nota y comienza a huir. Jasmine y Arun están juntos en el restaurante. Hay una competencia y Jasmine quiere participar en esta competencia con Arun. Sin embargo, de acuerdo con las reglas del concurso, es un concurso de una sola persona y hay chefs muy famosos en el concurso. Aunque Jasmine no quiere participar, Arun quiere que Jasmine esté en esta competencia. En la mansión, Dylan y Baran todavía se ocupan de los juguetes. Mientras tanto, llegan Frat y Cian. Cian le cuenta a su hermano sobre el problema con Sair y luego regresan con Dylan. Mientras tanto, Baran explica que no le dio este juguete a Cian cuando era pequeño, solo para evitar que se cayera. Finalmente el juguete está terminado. Mientras hablan de mostrárselo a todos, vienen Frat y Gul. Frat dice por diversión que esto no era un juguete. Sin embargo, Baran y Dylan insisten en que el juguete no tiene problemas. Sin embargo, Frat dice, en esto falta algo.
Compró un collar para el caballo. Dylan y Varane se ponen el collar, toman el juguete para mostrárselo a todos y van a la sala. Mientras Zebair y el pescador comen algo, Sair entra presa del pánico. Cuando el pescador le pregunta al poeta si alguien lo persigue, el poeta lo descarta como si lo persiguiera un perro. Luego, cuando deja a Zebair y Sair solos y sale, Sair explica que los Carabey están detrás de mí. Zebair toma el teléfono de Sair y llama a Hassan. Aunque cree que es Hassan, Sair se sorprende mucho cuando escucha la voz de Zebair frente a él. Luego te dice que vengas a la ubicación que te envié y cuando cuelga el teléfono, se lo da a Sair y le dice que deseche la ubicación y luego pierda este teléfono. Los Carabey están charlando y Dylan se sienta junto al señor Kudret, dice el nombre del bebé es el siguiente, y pregunta, ¿no pudimos decidir, deberíamos ponerle el nombre de uno de los mayores de la familia? El señor Kudret aconseja a mi hermosa hija que haga lo que esté en su corazón. Entonces Varane y Dylan los dejan. Harun intenta persuadir a Jasmine para que participe en el concurso de cocina. Jasmine se da cuenta de lo que Harun está intentando hacer y se enoja con él. Cuando Dylan y Varane llegan a la sala de estudio, Dylan entra en pánico y dice, estoy tan indeciso sobre qué hacer. Varane intenta calmarla diciéndole, cálmate, tenemos mucho tiempo. Dylan agarra la mano de Varane y le dice vamos, pensando que de repente la encontró. Harun cae en pensamientos profundos porque Jasmine no está convencida. Cuando Jasmine ve a Harun molesto, le pregunta qué le pasó. Harun dice, me emocioné por algo al comienzo de los 40 años debido a la mujer que amaba, pero ella decidió molestarme. Jasmine no soporta que se moleste y cuando dice está bien, asistiré para no molestarte, Harun se pone muy feliz y la mujer que amo se emociona porque conseguiremos esa taza. Mientras todos en la mansión se preguntan cómo llamar al bebé, Dylan y Varane vienen de la mano. Todos están ansiosos por escuchar cómo deciden llamarlo. Dylan dice que no pueden decidir y dice que traeré una caja. Cada uno escribirá el nombre que le guste y lo tirará en esa caja. Y Varane y yo elegiremos uno de esos nombres. Señor Kudret, ¿no sería mejor si usted lo decidiera? Cuando mi hija pregunta, Dylan dice que nuestra última esperanza es sin usted, no podemos decidir. Esta idea entusiasma a todos los demás y les gusta. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.